Ante los recientes eventos sísmicos en Haití y Chile, la destrucción y falla en las edificaciones ponen en evidencia que las construcciones formales en nuestro país deben cumplir las buenas prácticas constructivas e inspecciones rigurosas. Para conversar al respecto, dialogamos con el ingeniero Oscar Fernández, especialista en ingeniería estructural. Ingeniero, ¿cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para una construcción segura? Bueno, básicamente son tres. La estructura debe tener rigidez, resistencia y ductilidad. Rigidez significa tener desplazamientos pequeños laterales. La resistencia, obviamente, soportar las fuerzas tanto verticales como horizontales que son las de sismo. Y la ductilidad significa la capacidad de deformación, la capacidad de fisurarse sin llegar al colapso. Bueno, básicamente los suelos es una cosa muy importante dentro de la construcción, pero lo que debe básicamente definirse es controlar la rigidez. La estructura no debe desplazarse demasiado ante sismo. Como debe controlarse la rigidez, lo que deben fijarse es que la estructura tenga una buena cantidad de placas, es decir, esos muros de concreto armado que controlan el movimiento horizontal. Y con respecto a las construcciones que se construyen en los acantilados, si vemos... Deberían tener un adecuado estudio de taludes para que el movimiento de tierras no pueda producir el deslizamiento de todo el talud. Y una persona que adquiere esa propiedad, ¿cómo? Tendría que asesorarse por alguien preparado por el respecto. Yo creo que acá lo mejor tenemos la buena referencia del centro de peritaje. El centro de peritaje tiene profesionales muy buenos que pueden proporcionar la asistencia técnica necesaria. Ahora bien, esto es lo que pasa cuando no tenemos anclaje suficiente. Y peor todavía, miren, esta columna, esta pseudo columna, llamémoslo así, no llega a anclar en la zapata, aquí termina, miren. Entonces, ¿qué anclaje puede proporcionar? Esto es una pseudocolumna. ¿Cuál es el LSUD que habrá considerado esta construcción? Las longitudes de anclaje de la norma son muy exigentes ahora. Son estos valores, miren. Y a la derecha he incluido los del ACI para que vean que nos quedamos cortos. Por ejemplo, para fierro de pulgada, el ACI pide un anclaje de 1,40 m. Las estructuras antisísmicas son estructuras capaces de soportar terremotos en base, la técnica actual, a lo que se llama la ductilidad. Es decir, nosotros podemos diseñar estructuras sismorresistentes seguras en base a una reducción de las fuerzas sísmicas, pero eso se puede lograr o se puede dar si tenemos ductilidad. Y es el criterio actual, es el criterio establecido desde el 70. En los últimos años han aparecido técnicas modernas, como los disipadores o el aislamiento de base, que nos permiten esa ductilidad de una manera más segura y controlada. Por otra parte, el post-tensado es una técnica empleada desde hace muchos años también en Estados Unidos que nos permite reducir peso, por lo tanto masa sísmica, y eso nos permite tener una estructura también más segura para terremotos por tener menos peso. Lo que pasa es que para que esto sea así, lo que es el post-tensado tiene que ser bien aplicado, ¿no? Con las normas, con los criterios claramente establecidos en las normativas internacionales, lo cual lamentablemente no se está dando en Lima. El problema principal es un problema muy grave, yo diría gravísimo, en Lima en este momento, es que hay expertos en diseño sismorresistente que están pasando la parte de post-tensado a los post-tensadores directamente como si fueran dos personas, de hecho, dos personas independientes, y la gente que sabe de sismo no necesariamente sabe de post-tensado, y la gente de post-tensado no necesariamente sabe de sismo, y está provocando que entre unos y otros estén incumpliendo de forma clara y grave lo que son los criterios, o no criterios, las normas exigidas en el diseño sismorresistente de estructuras con post-tensado. Porque lamentablemente, como digo, hay pocos profesionales que saben de sismo y de post-tensado al mismo tiempo. Mira, el tema de los disipadores de energía en particular, hay muchos sistemas, pero nosotros hemos trabajado en ellos, un sistema en particular, desde hace unos 15 años. Hemos hecho 3 tesis doctorales, hemos hecho ensayos en los laboratorios más grandes del mundo, en Italia, en Portugal. Yo he sido el director de esos proyectos de investigación. En 2 años hemos logrado un sistema que es muy práctico y muy simple y muy económico, y muy eficiente. Estamos hablando de piezas que valen entre 100 y vamos a poner, pues no sé, 200, $250 la unidad, nada más.
comparando con pues, soluciones como aislamiento de base, que son pues carísimas, ¿no? Un aislador de base te puede costar $6.000. Aisladores de base necesitan, digamos, fácilmente puede haber 40 unidades en un edificio de poca altura, porque además el aislamiento de base solamente es para edificios de poca altura, ¿no? Los edificios de media altura, más de 5, 6, 7 plantas, no se puede poner aislamiento de base, o no es buena idea poner aislamiento de base. Los disipadores de energía se pueden emplear en estructuras de cualquier número de plantas, 2, 3, 4. El tema es que no se cumple la normativa. O a veces ocurre que se hace referencia a otras normativas de otros países, se dice, bueno, a falta de normativa propia hay que cumplir el ACI, y se deja ahí como si fuese ya algo que se da por supuesto, y resulta que, como te estoy contando, en los edificios en este momento altos con postensado que se están construyendo en este momento, se están incumpliendo fuertemente, digamos, drásticamente, los requisitos sismorresistentes obligatorios.